Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que vamos a compartir. Señor, te pido por el predicador, Señor, para que tú ayudes, para que tú des palabra, para que tú des sabiduría, Señor, a explicar lo que hay en su corazón, Señor. Padre, te pedimos porque esta palabra que llega a nuestros corazones y sea sembrada en buena tierra, Señor, que nosotros seamos una buena tierra para aceptar tu palabra, la semilla de tu palabra, y que esa semilla dé fruto a 100%, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu sea el que lleve el control y el que ilumine nuestros espíritus. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Buenas tardes, estamos en el tema de el Apocalipsis, y en la conferencia de hoy vamos a hablar sobre la biblioteca divina, porque a Dios le gustan los libros y Dios tiene una biblioteca en los cielos. Vamos a hablar de esa biblioteca, pero antes acabaremos con un pequeño trozo que nos quedaba de la semana pasada del versículo 10 del capítulo 1, donde dice así: yo, hablando Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La semana pasada, en la conferencia anterior, vimos claramente y ampliamente lo que significa estar en el Espíritu, que significa dedicarnos a las cosas de Dios 24 horas al día, día y noche, en la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos, en los cánticos, en las alabanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, ¿cómo sabré yo cómo estoy en el Espíritu? Por la sencilla razón de que el Señor Jesús dijo: de lo que hay en vuestro corazón, hablas la boca. Tú escúchate cómo hablas y sabrás qué tienes en tu corazón. Si de tu boca salen alabanzas, oraciones, palabras de la Biblia, versículos bíblicos, y salen buenas palabras y buenos deseos, verás que tu corazón está lleno de todo eso. Ahora, si de tu corazón salen maldiciones, salen insultos, cuando uno te pisa el pie, en vez de decir, bueno, hermano, te empiezas a chillar y empiezas a maldecir, pues ya sabes lo que tienes en tu corazón. Entonces, el diagnóstico para saber que estamos en el Espíritu es saber cómo hablamos, de qué hablamos en cada momento. Hoy vamos a ver la segunda parte de este versículo, que es: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y el día del Señor, cuando habla la Biblia del día del Señor, normalmente habla de la gran tribulación, o el día de Jehová, como es el día de la ira de Dios, donde Dios descarga su ira sobre este planeta para totalmente, casi devastarlo, aunque no sea completamente, casi completamente, porque la maldad ha llegado hasta un punto en que esto no puede continuar igual. Ya lo dijo Jesús, como en los tiempos de Noé. Pero en el contexto que estamos hablando de este versículo, en este primer capítulo, el día del Señor es más probable y casi seguro que se entiende como que es el primer día de la semana, o el día en que los cristianos se reunían. ¿Cómo lo sabemos esto? Muy sencillo, porque en la frase es el día del Señor, el Señor no es dado como nombre propio, sino como adjetivo al día. Pongamos un ejemplo. El coche amarillo. La palabra amarillo es un adjetivo que dice cómo es el coche. El coche tiene un color amarillo. Así, el día del Señor representa a que ese día pertenece al Señor. No es que sea concretamente el día de la ira de Dios, sino que es un día que pertenece al Señor, como el primer día de la semana. Esto lo vemos cuando el Señor Jesús tuvo la resurrección, fue en domingo. Y cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo a iniciar la iglesia, también fue en domingo.
Luego en los escritos cristianos más antiguos aparece también esta frase, el día del Señor, como por ejemplo en 1 Corintios 16:2. Vamos a leerlo, cuando el apóstol Pablo da una serie de indicaciones a los corintios de lo que tienen que hacer con la ofrenda. Leamos el versículo 1 para entrar en contexto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el día del Señor, cada primer día de la semana, cada uno de vosotras ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así, cuando se reúnen todos en concilio el primer día de la semana, pues pasan la ofrenda para, en este caso era concretamente para repartir a los pobres de Jerusalén, y que Pablo era el que estaba destinado a pasar, a recoger la ofrenda y a llevarla a los de Jerusalén. Y entre los apóstoles, pues para los gastos que tuvieran de vivienda y etcétera. Ahora, que en aquella época era poco, no era como ahora, no tenían ni yates, ni tenían aviones, ni tenían coches de lujo. Más bien eran pobres, repartían todo entre los pobres y ellos se dedicaban a la oración y a la palabra. Una vez dicho esto, cuando el apóstol Juan dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, quiere transmitir un mensaje a la iglesia de: mirar, yo estoy en prisión, estoy en la isla de Patmos, separado totalmente de mis hermanos, no tengo con quién reunirme, no tengo con quién realizar asamblea, pero igualmente este hecho no impide que yo el primer día de la semana esté dedicado a las cosas del Señor en el Espíritu, o sea que cantando, alabando a Dios, leyendo su palabra y dedicándose a las cosas del Señor. No estaba dedicado en otras cosas, sus pensamientos en pobrecito de mí, estoy aquí, mira qué malos que son estos carceleros, sino al contrario, estaba contento, gozoso y tirando para adelante, sabiendo que muy pronto se encontraría con su Señor. En Hebreos capítulo 10 y versículo 25, seguramente el apóstol Pablo, que fue el escritor de Hebreos, quiere transmitir este mismo mensaje cuando dice: no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto se escribió hace unos 1900 y pico años, casi 2000 años. Hoy en día sí que estamos a las puertas de que venga el Señor Jesús a buscar su iglesia. O sea, que cuando veis aquel día se acerca, ahora se esté cerca, es el momento en que los hermanos tenemos que congregarnos, tenemos que unirnos y tenemos que estar más unidos que nunca, porque no podemos dejar que esto, como está pasando hoy en día, en que los hermanos no quieren congregarse, prefieren ver un vídeo por internet, si es que lo miran, o prefieren dar, digámoslo así, el placer a la carne. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando un cristiano en un momento dado no va a la iglesia un día, pues su carne, su conciencia le dice: tranquilo, ha sido todo el año, por un día no pasa nada. Cuando llevas 6 semanas sin ir a la iglesia, el mensaje en tu cabeza suena igual. Tú eres un buen cristiano, tú miras vídeos por internet, tú pones música en YouTube, de vez en cuando lees la Biblia. Si no vas a la iglesia, tranquilo, que no pasa nada. Ese es el engaño de Satanás, disfrazar la verdad en una mentira. Entonces, nosotros, como iglesia, tenemos que hacer fuerza para congregarnos y para estar juntos. En la otra parte de este versículo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, el apóstol Juan conocía muy bien al Señor Jesús. Durante 3 años estuvo junto con él en la tierra, predicando, comiendo, durmiendo, vio los milagros, e incluso él estuvo presente hasta el momento en que entregó su espíritu.
Fue el único apóstol que se quedó a las puertas, a los pies de la cruz, para ver cómo el Señor Jesús expiraba su alma y su cuerpo yacía muerto en esa cruz. Hecho un guiñapo humano, totalmente lleno de sangre, totalmente desfigurado, y el apóstol Juan tiene una visión en este capítulo en que ve un ser que no tiene nada que ver con aquel Jesús, ni incluso con el Jesús resucitado. Porque el Jesús resucitado, que se le presentó a Juan, se le presentó a Pedro, durante 50 días estuvo con ellos, se presentó a más de 500 hermanos de reconocidos de que habían visto a Jesús resucitado. Un día estaban todos unidos, los 11 apóstoles, y en medio de ellos se presentó el Señor Jesús y le dijo a Tomás: Tomás, mira mis llagas, mira mi costado, pon la mano. Ahí estaba Juan viéndolo. Pero esta visión que tuvo Juan no es aquel Jesús, porque aquí ve un ser glorificado, con unos ojos con llama de fuego, con un pelo blanco, con un rostro fulminante, o sea, de tal manera que cuando lo vio cayó al suelo. Y escuchó unas palabras que se le quedaron grabadas en el cerebro: yo soy el alfa y la omega, el primero y el fin. En el versículo 11 de este capítulo. Estábamos leyendo, podemos leer esta frase. Cuando en la Biblia sale esta frase, sale 4 veces, y las 4 veces en el Apocalipsis. Vamos a ver una por una cuál es su significado y lo que quieren decir. Capítulo 21 y versículo 6. No nos vamos a mover del Apocalipsis, o sea que lo vamos a encontrar todo rápido y cómodamente. Ya sabéis que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, o sea que no nos vayamos al Génesis, al principio, ni por la mitad. Apocalipsis 21 y versículo 6. Dice así: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. En este contexto, cuando se ha realizado el gran juicio del trono blanco, donde todo ser humano que no está inscrito en el libro de la vida ha sido echado en el lago de fuego, juntamente con la tierra, juntamente con los cielos, juntamente con el diablo, con el falso profeta, con el anticristo, con el dragón, con todos los secuaces y con todos los demonios y ángeles caídos. Ahí Dios en ese momento está preparando un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Jesús dice estas palabras: hecho está. Porque cuando Dios empieza a hacer una obra, cuando Jesús hace una obra, la hace desde el principio hasta el final. Del alfa a la omega, del principio al fin. Cuando el Señor Jesús entró en tu vida y empezó a hacer una obra, puedes estar seguro que esa obra que empezó un día, la acabará. Puedes tropezar, puedes caer, puedes, de alguna manera, Satanás te puede engañar y tú puedes dejarte engañar y puedes incluso desviarte del camino. Pero llegará un momento en que el Señor te volverá a traer al camino y llegará un momento en que otra vez te volverás a encontrar en ese camino, en esa perfección que el Señor quiere para ti. Y lo que realizó: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aunque aparentemente ahora veamos que no es posible, sí que lo es. El Señor Jesús empezó la obra y la acabará. Así es lo que está diciendo en este versículo. En otro versículo, es un poquito más adelante, en el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, del verso 12 al 14. Y dice así: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Amén. Una vez, aquí ya está hablando a los cristianos, aquí ya está hablando a los que han sido lavados con la sangre de Cristo, a los que están preparados para entrar en la nueva Jerusalén, a los que están preparados para vivir por la eternidad con nuestro Señor y Creador. Y Jesús dice: yo soy el principio y yo soy el fin. Y si Él es el principio y Él es el fin, nosotros, su pueblo, estamos en medio. Estamos bajo sus alas, estamos bajo su protección. Y por lo tanto, no tenemos que tener ningún temor de nada. Pensar que desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús. Y en el final, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, no lo vamos a leer ahora, que es el gran juicio del trono blanco, donde a cada uno se le va a dar según lo que ha sido escrito en sus libros. Ahí el Señor Jesús está diciendo: ese es el fin para muchos, para la gran mayoría, los que no han querido conocer. Y los que, mejor dicho, más que conocer, los que no han querido confiar en la salvación que dio nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y Él es el principio y Él es el fin. Cuando habla de alfa y omega, la tercera parte es el alfabeto. El alfa y el omega son la primera y la última palabra, o representando el alfabeto de los griegos. ¿Por qué el alfabeto? ¿Por qué utiliza el alfa y la omega? ¿Por qué utiliza el alfabeto? Porque toda palabra se constituye por grafos, o sea, por palabras, por letras. Y esas letras forman palabras, y esas palabras forman una frase, y esa frase transmite un mensaje. Un mensaje que es el que Dios quiere transmitir. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio de las palabras, yo soy el que forma las palabras y el que transmito el mensaje. Mi mensaje es el que vale la pena, no el que envían otras personas que no son ni el alfa ni son la omega. Su palabra, que está escrita aquí, en la Biblia, es el mensaje que envía Dios, es el mensaje que envía Jesús, el alfa y la omega. Y por último, en este versículo donde se dice que Él es el Todopoderoso, yo soy el Alfa, el Omega y el Todopoderoso, en el capítulo 1 y versículo 8 vuelve a salir la frase: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En este contexto vemos que Él es el Todopoderoso. Todo está bajo su control. Nada escapa de lo que tiene que pasar. Y aunque nosotros pensemos que no está con nosotros porque no lo vemos, tenemos que tener la certeza de que va a venir, porque escrito está, y ya lo dijo Él: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En la segunda parte de este versículo 11 que estamos estudiando, dice así: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Hay muchas formas de transmitir los mensajes, pero Dios está obsesionado, digámoslo con esa palabra, que no quiere decir que sea así, pero para que entendamos la profundidad del mensaje, Él está obsesionado en dejar constancia de sus palabras, de sus hechos y de lo que realmente importa al ser humano. La escritura, porque, claro, Él dijo: escribe en un libro. No dijo: cuenta lo que yo te voy a decir, sino deja constancia y envíaselo a la iglesia. Porque el Apocalipsis, no lo olvidemos,
es para la Iglesia, para las 7 iglesias, o sea, para la Iglesia universal. Este mensaje no es para el mundo, no es para el inconverso, no es para el familiar que de vez en cuando viene a la Iglesia, no es para aquel que dice que es cristiano y luego cuando sale de la Iglesia ni es cristiano, ni lo ha querido ser, ni lo será nunca, porque su corazón está muy lejos del arrepentimiento, sino que es para aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y entonces se reúnen en asamblea para estar unidos entre hermanos, porque en el cielo estaremos unidos como hermanos. Y bajo este mensaje a las iglesias, la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por menos de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. Llama la atención la palabra específicamente humano, porque yo todavía no he visto 2 conejos escribiendo un libro. O, digamos, vamos un poquito más allá, 2 delfines escribiendo un libro, ¿no? O, vamos un poquito más allá, 2 simios escribiendo un libro. Porque, según la teoría evolucionista, que nosotros venimos de los simios, cuando los simios son una especie y nosotros somos otra. El ADN, los cromosomas, no dejan que la evolución pueda existir, porque hay una información escrita en nuestras células, una información escrita en nuestras células con 4 letras, es curioso que sean con 4 letras, en que nos dice esas 4 letras, cómo será nuestro pelo, cuánto creceremos, qué color de piel tendremos, si los brazos serán más largos o más cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los otros animales tienen su código de ADN que les dice cómo son. Así también pasa con los vegetales y con los peces y con las aves. Pero bueno, volvamos otra vez a la escritura. La escritura es un sistema de comunicación. La escritura más antigua que se conoce, según los estudios humanos, es la escritura cuneiforme de Mesopotamia, en unas tabletas. Pero hay otras escrituras, como los jeroglíficos egipcios, en que muchos eruditos no se ponen de acuerdo en la edad que pueden tener aquellas escrituras. Sí que siendo unas más cercanas, quizás hay otras grabadas en la piedra que son mucho, mucho más lejanas en el tiempo. Y quizá realmente sea la primera escritura reconocida como escritura en piedras, y ha quedado constancia esos jeroglíficos egipcios. Acordémonos que los 10 mandamientos que se le escribió a Moisés, que bajó Moisés del monte Sinaí, fueron escritos con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Vamos a leer este versículo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia después de Génesis. En el capítulo 31 y versículo 18. Y Dios, porque fue Dios, dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Esto ocurrió 3.500 años después de Adán. Dios quiere dejar memoria de su voluntad, de sus palabras, que es la única verdad en este mundo de confusión. Dios es un gran amante de la comunicación y como amante de la comunicación quiere dejar por escrito todo lo que Él cree importante para el ser humano, para la vida del ser humano aquí en la tierra y después de la tierra. Todo lo que necesitamos saber sobre
cómo vivir en la tierra, cómo vivir con mi familia, cómo vivir con mis amigos, cómo reaccionar ante las circunstancias adversas de la vida. Todo deja constancia en este libro. Todo está escrito por la voluntad de nuestro Dios. Dios es un gran, o diríamos así, Dios está obsesionado, muy obsesionado con la comunicación. Desde el Génesis 1:3, donde dice sea la luz, y la luz, cuando se refiere a la luz, se refiere al espectro electromagnético. Es aquello que envuelve el planeta Tierra y que la luz viaja a través de ondas, y según las ondas en las que viaja la luz, en ese espectro electromagnético, la comunicación puede ser viable. O sea que a Dios le interesa la comunicación entre Él y nosotros. Mis ondas, o sea, mis palabras, llegan a vuestros oídos porque viajan por este espectro electromagnético por una serie de ondas. Viaja la luz, viaja las ondas electromagnéticas, viajan las ondas microondas, viaja la luz infrarroja, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la luz, todavía los científicos no saben cómo describirla concretamente, porque es un haz muy amplio en lo que es luz visible y luz invisible. Después del Génesis 1:3 tenemos que ir al Génesis 2:16, cuando Dios está hablando con Adán. Después de que le trae los animales para que les ponga nombre, después de que él ve que Adán no puede estar solo, y Dios le da un mandato al hombre. Y dijo Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, a Dios le interesa dejar su voluntad a través de la comunicación. En Génesis 5:1, este versículo nos llama muchísimo la atención porque empieza así. Este es el libro de las generaciones de Adán. Dios empieza a contar nuestras vidas a partir de Adán, que eran Adán y Eva, las dos únicas personas que tenían una comunicación con él. A partir de ese momento Dios empieza a escribir las vidas de cada uno. Y en concreto, así dice, las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. En Génesis 11:1, un poquito más adelante, es la historia de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En esta comunicación, el ser humano enseguida se desvió de la verdadera comunicación entre Dios y el hombre y empezó a reunirse para formar una fortaleza. Ya había venido el diluvio, ya había sido destruido toda la maldad y toda la tierra, menos 8 personas. Pero el ser humano tiene algo dentro de él que es el pecado original, que no lo puede escapar. Y entonces ese pecado es contra la comunicación de Dios, entre muchas cosas, y empiezan a unirse en la Torre de Babel para, de alguna forma, luchar contra Dios y hacerse un nombre. Todos sabemos la historia en que Dios confunde las lenguas de todos y los dispersa por toda la tierra según el lenguaje de cada uno, digámoslo así, por familias. Llegamos a Job, capítulo 19, versículo 23 y 24. Job está considerado el libro más antiguo de toda la Biblia. Quizá es contemporáneo a los patriarcas, al patriarca Abraham. Job dice así en el capítulo 19 y en el versículo 23 y 24, cuando él contesta a sus amigos que le están diciendo, o a los filósofos de aquella época, que le están diciendo: Job, tú estás enfermo porque eres un pecador. Y Job dice: yo lavaba mis pecados con los sacrificios que hacía según Dios me había ordenado. Pero aquí hay una cosa que deja constancia, que es muy interesante, que dice que con cincel de hierro y con plomo
fuesen esculpidas en piedras para siempre. Y 24, he dicho 23 y 24, perdón. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. O sea que en el libro más antiguo, que es Job, ya estamos hablando de una escritura, hablamos de un libro, de dejar constancia todo lo que le estaba aconteciendo a Job, todo por voluntad de Dios. Éxodo 3. Todos conocemos a Moisés, el libertador. Se había criado con los faraones, hijo de Faraón, preparado intelectualmente con toda la sabiduría. Y Moisés tiene que pasar 40 años en el desierto y 40 días arriba en la montaña del Sinaí, donde Dios le borra su vocabulario, digamos, le borra su alfabeto que él había aprendido de los hombres y le da un nuevo alfabeto, le da el hebreo. Ahí escrito, como hemos leído antes, que se le dieron los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Ese lenguaje hebreo que solo existe con consonantes, no existen en el hebreo original, no existen las vocales, entonces con consonantes fueron escritos estos 10 mandamientos y Moisés escribió el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia o la ley o la Torá. Así, Éxodo 17:14, para que veamos cuál es el mandamiento de Dios hacia los profetas y hacia los escritores. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 17:14, y dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. O sea que Dios está, como hemos dicho antes, obsesionado en dejar constancia de cuál es su voluntad de cara al hombre. Y así, libro a libro, se hace el compendio de los 66 libros que están escritos en la Santa Biblia. Más de 40 escritores, inspirados por el Espíritu Santo, en 1500 años y con un tema central importantísimo. Jesucristo es la única salvación del hombre. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Jesucristo es la verdad, la única verdad. Todas las demás son relativas y Jesucristo es la vida. Esto es el tema de este libro o de este compendio de 66 libros. A Dios le encantan los libros. A Dios, y hemos dicho que le encanta dejar constancia de todo. Y así Dios tiene una biblioteca celestial. Por eso el título de hoy es la Biblioteca Celestial. Y esta Biblioteca Celestial contaría, como si dijéramos, de 7 enciclopedias o 7 libros. Y vamos a ver uno por uno los 7 libros. Primero que todo es el libro que Dios tiene escrito de cada ser humano desde Adán hasta el final de los tiempos. Un libro en que nosotros escribimos nuestro caminar. O sea, queda constancia de todo lo que hacemos según nuestra voluntad. Esto lo vamos a ver en el Salmo 40 y versículo 7. Salmo está a mitad de la Biblia, un poquito antes de Isaías, un poquito después de Job, y aquí tenemos Salmos 40, versículo 7. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esas palabras, escritas por el rey David, indican de que en su libro
está escrito todo lo que él tenía que hacer. Podemos seguir leyendo lo mismo en Daniel 7:10, validando lo que dice el rey David. Daniel, capítulo 7 y versículo 10. Daniel 7:10, muy bien. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los libros de cada ser humano. Y esto lo vamos a complementar con Apocalipsis 20:12, o lo vamos a afirmar en Apocalipsis 20:12, donde se nos dice, empezaremos con el versículo 11, y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces podemos distinguir entre lo que son los libros de cada ser humano y el libro de la vida. El segundo libro que tenemos en la biblioteca celestial es el libro de los vivientes. Esta verdad la encontramos en el Salmos capítulo 69 y versículo 28. Y dice así: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Hablando de los que perseguían al pueblo de Israel. Porque hay un libro donde están escritos todos los vivientes de esta tierra. El tercer libro que encontramos en la biblioteca celestial es el libro de Dios. Porque Dios también tiene un libro de él. Tiene un libro de cada ser humano, tiene un libro de los vivientes y ahora encontramos que Dios tiene un libro de él. Esto lo encontramos, estamos en Salmos un poquito más adelante, en el capítulo 139. Salmos 139. Y en el versículo 16. Y dice así: mi embrión, esto lo escribe el rey David, mi embrión vieron tus ojos hace más de 3000 años, cuando todavía no se había descubierto las ecografías para ver cómo está formado el ser humano dentro de la barriga de la madre. Y dice así: mi embrión vieron tus ojos. Es importante, ahora que viene este versículo a la memoria, o estamos cifrando este versículo, cuando un médico o cuando la ciencia se pone a hablar, a postular de cuándo empieza la vida de un ser humano. A los 3 meses del embarazo, a los 15 días de gestación, a los 4 meses, al mes y medio, etcétera, etcétera. La Biblia, que es la verdad absoluta de Dios, dice que en el momento justo de la concepción, el embrión ya tiene ojos. O sea, ya es un ser vivo con conciencia, o sea, con espíritu, y ese ser vivo llegará a ser un ser humano. Entonces, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que Dios en su libro escribe todo lo que va a acontecer en la tierra. Cada circunstancia, cada gobierno, cada familia, cada ser humano, cada planta que crece, cada pelo que se nos cae, todo queda constancia en su libro que está escrito en los cielos. Pero vamos a ver esta verdad, vamos a ver si este libro que está hablando el rey David es el libro de Dios. Y esto lo vamos a rectificar con Isaías 34:16. Isaías un poquito más adelante tenemos a Isaías, después de Proverbios, muy bien,
Isaías capítulo 34 y versículo 16. Y dice así: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Este versículo está hablando de aquí de la historia, pero lo que nos interesa es en el libro de Jehová, porque Jehová, Dios, tiene su libro, como hemos dicho antes. ¿Amén? Entonces, hasta ahora tenemos el libro de la vida de cada uno de nosotros, tenemos 2, el libro de los vivientes, 3, el libro de Dios, y 4, tenemos los libros comestibles, porque Dios tiene una serie de libros que reparte a la humanidad. Esto lo vamos a ver en Ezequiel, capítulo 2 y versículo 9. Un poquito después de Isaías viene Jeremías, y después de Jeremías viene Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2 y versículo 9. Dice así: Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es un libro que se le dio a Ezequiel para transmitir un mensaje que Dios enviaba para su pueblo. Seguimos confirmando esta verdad en Apocalipsis, capítulo 10 y versículo 10, donde Juan también se encuentra con un libro comestible. Y dice así: Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Estos libros comestibles es la voluntad de Dios que encontramos en su palabra. Hay palabra específica, hay remas que vienen a nuestra vida escritas y vienen como con un libro. Y su voluntad para nosotros en la boca es dulce, es buena, es agradable. En ocasiones, en nuestro vientre se amarga y se pone y nos revuelve por dentro, porque su voluntad implica unos sacrificios de parte nuestra. Porque nosotros, si queremos seguir al Maestro, tenemos que crucificar nuestra carne y hacer su voluntad y no la nuestra. Como dijo el Señor Jesús: Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. Y nosotros, cuando oramos cada mañana, oramos: Padre, hágase tu voluntad. Y su voluntad a veces viene con un librito, con unas palabras que leemos en la Biblia que nos endulzan mucho, pero que luego pues nos toca un poquito por dentro. Porque si en el libro dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que ofrendar cada domingo y tenemos que dar una parte de lo que hemos, según lo que hemos leído antes, según el Señor nos ha dado, nosotros de corazón, cada uno disponga lo que pueda. Uno pondrá 1 céntimo, otro pondrá 10 euros, otro pondrá 15 euros, otro pondrá 1 euro. Cada uno pone lo que dispone en su corazón. Y esto a muchos les duele la barriga. ¿Por qué? Porque representa que poner ese euro o esos 10 euros o esos 5 euros, pues se tiene que limitar de algunas cosas. Y aquel chocolate que me gusta tanto y que me lo quiero comprar, pues no me lo puedo comprar porque ese dinero lo tengo destinado para la obra de Dios. Cosa que Dios, cuando le das, Él te devuelve mucho más. No estamos hablando del Evangelio de la prosperidad, sino estamos hablando del Evangelio de la obediencia, que es totalmente diferente. Bueno, después de hablar de los libros comestibles, que es el 4.º libro, nos encontramos con el 5.º libro, que es el libro de la ira de Dios. Y este libro deja constancia de todo lo que le va a acontecer a este planeta una vez se empiecen a abrir el libro. Apocalipsis 5 y versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. A partir de aquí, cuando se abre cada sello, empieza la ira de Dios, y así hasta que se forman las 5 copas y tocan ahí las 7 copas, las 7 trompetas, y ese libro es el libro
que está escrito en el Apocalipsis para que veamos lo que le va a acontecer a esta alta por ser duro de cerviz. Y porque si Dios dice que su voluntad está escrita aquí y deja constancia, el ser humano no quiere hacer caso y hace lo que quiere. Entonces Dios llega un momento en que tendrá que derramar su ira porque la gracia se habrá acabado. Después del libro de la ira de Dios, en Apocalipsis 5, que hemos leído, habrán seres humanos que serán salvados de esa ira, dentro de la misma ira. Y encontramos que Dios tiene otro libro, que es el libro de la liberación. Daniel 12:1. Volvamos otra vez. Después de Daniel, de los salmos que hemos ido a Isaías, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Ezequiel, Daniel. Capítulo 12 y versículo 1. El último capítulo de Daniel. En aquel tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. O sea, el arcángel Miguel es el gran príncipe que está a favor del pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea que estamos hablando de la gran tribulación, de la ira de Dios. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la liberación, porque en ese libro están escritos los 144.000 que estarán sellados y estarán escritos todos los que en aquel momento reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Hablamos del pueblo de Israel. La Iglesia en aquel momento ya no está. La Iglesia ya ha sido arrebatada con el Señor. El tiempo de la gracia se acabó. Ahora viene el tiempo de la ira y el tiempo de la liberación. O sea, los dos libros que hemos hablado. Y volvemos a recopilar. 1, libro individual de cada uno. 2, libro de los vivientes. 3, el libro de Dios, de Él, de su voluntad. 4, los libros comestibles, que es la palabra de Dios para cada uno. 5, los libros el libro de la ira de Dios, todo lo que va a acontecer. Y 6, el libro de la liberación, aquellos que van a escapar de esa gran ira de Dios. Y por último, tenemos el libro de la vida. El libro de la vida es el libro más importante que existe en la biblioteca de Dios, porque es un libro que está escrito con la sangre del mismo Dios, con la sangre del mismo Señor Jesucristo. Filipenses 4:3. Vamos a estar muy atentos a lo que significa el libro de la vida. Filipenses capítulo 4 y versículo 3. Filipenses está un poquito después de Colosenses, después de Efesios. Filipenses capítulo 4 y versículo 3. Dice así: Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida es aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Son aquellas personas que han aceptado a Dios y Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en aquel libro, con la sangre de Cristo, se escribe el nombre de cada uno. Esta verdad la vamos a corroborar con Apocalipsis 3, Apocalipsis 20 y versículo 15, donde dice Apocalipsis 20 y versículo 15. Antes hemos leído el versículo 11. Vamos a leer todos los 5 versículos para que veamos este gran juicio y lo que significa el libro de la vida. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, versículo 11, estoy leyendo, estaba en él, de delante del cual huyeron la tierra
y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los libros escritos de cada uno, porque cada uno escribe su libro. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y en el versículo 15 dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ver. Ahora nos encontramos en el gran juicio del trono blanco, delante del mismo Dios, delante del mismo creador del universo. Y tenemos a Dios Padre sentado en el trono. A ver, pase usted, Francisco José. Y pasa Francisco José. Y salta un ángel y dice: Francisco José está escrito en el libro de la vida. Entonces, Jesucristo, como nuestro abogado, dice: ya está juzgado, es inocente. El diablo se queda perplejo. ¿Cómo que es inocente si no lo hemos juzgado? ¿No hemos abierto su libro para ver lo que él ha hecho? No hace falta, dice Jesús, el abogado, porque yo pagué sus pecados en la muerte, en la cruz del Calvario. Con mi muerte, con mi sangre, yo pagué sus pecados y yo pagué sus transgresiones, y por eso es inocente. Nada que decir. Francisco José sale del juzgado muy contento porque ha sido liberado de la muerte eterna. Por otro lado tenemos a Luis Andrés Pepito de las Flores. Luis Andrés Pepito de las Flores llega y le llaman: Luis Andrés Pepito de las Flores. Sí, señor, aquí estoy. El ángel mira, no está inscrito en el libro de la vida. A ver, vamos a ver qué es lo que dice tu libro. A ver, traedme el libro de Luis Andrés Pepito de las Flores. Traed el libro de Luis Andrés Pepito de las Flores. A ver, Luis Andrés Pepito de las Flores. A ver, no tuviste ocasión de conocer al Señor Jesús, nadie te habló de Cristo. No, señor, a mí nadie me habló de él, yo no sabía nada de él. Muy bien, pero vamos a ver qué es lo que dice tu conciencia, porque tú ahora te vamos a juzgar según la conciencia, que es lo que puso Dios a cada ser humano. Y dice así: tu conciencia dice que tienes que amar a tu mujer y respetarla, que tienes que proveer para tus hijos y portarte bien, y que no tienes que robar y no ser un mentiroso. Eso es lo que dice tu conciencia. ¿Qué dice tu libro? Maltratabas a tu mujer, ladrabas a tus hijos, robabas al vecino y eras más mentiroso que Satanás. Pues lo siento mucho. Tus actos te han llevado al lago de fuego. Los ángeles cogerlo y al lago de fuego. Y así, uno por uno, de toda la humanidad, pasarán por ese gran juicio del trono blanco, donde serán abiertos los libros con lo que está escrito de cada uno de ellos, y todo aquel que no está escrito en el libro de la vida, que es el libro escrito con la sangre de Cristo, que es el libro que nos salva del lago eterno, del fuego eterno, o sea, del lago de fuego, entonces las demás personas irán todos allí, y los cristianos o los que han aceptado a Cristo como su Salvador y como su Señor, estos son los que estarán inscritos en el libro de la vida. Ahora hay un versículo muy contradictorio, no contradictorio, sino que ha traído mucha polémica, sobre el libro de la vida, que está en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Este es el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis, y dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice: no borraré su nombre del libro de la vida. A través de este versículo, muchos han dado por supuesto de que del libro de la vida, que está escrito con la sangre de Cristo, esa sangre se puede borrar y el nombre de uno puede borrarse. Pero
si leemos atentamente el versículo, dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y quién es el que venciere? ¿Quién son los vencedores? Tenemos que ir unas hojitas más para atrás. Primera de Juan, capítulo 5. Un poquito más para atrás, muy cerquita. Versículo 4 y versículo 5. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, según Juan capítulo 1 y versículo 2, a los que lo aceptaron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en Jesús porque es la luz que vino al mundo y amaron la luz porque intentaron hacer obras buenas o intentaron hacer las obras que Jesús les había dado para hacer, a esos son los que han vencido al mundo por la fe. Y esos que han vencido al mundo por la fe, dice, a esos que han vencido porque tienen fe, porque han creído en el nombre de Jesús, serán vestidos de vestiduras blancas, o sea, limpios con la sangre de Cristo, y no se borrará su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. O sea, no es que se tiene que borrar, es que no lo borraré, es que es una confirmación. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No es que se pueda borrar, es que a esos Dios está confirmando de que no va a borrarlos del libro de la vida. Es totalmente diferente al sí se puede borrar. Es totalmente diferente. Y en este versículo hemos visto, claramente, cómo el libro de la vida es el libro más importante que hay. El libro de la vida es el que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y ese libro es totalmente gratuita para todos aquellos que quieren aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esa gran biblioteca que tienes en los cielos. Tú tienes escrito cada cosa que hacemos cada uno de nosotros, tanto para bien como para mal. Los que hemos creído en ti estamos escritos en el libro de la vida. Y tendremos un juicio, el gran juicio del Señor Jesucristo, en el cual seremos juzgados por nuestros hechos para recompensas. Porque hasta un vasito de agua que demos a uno de los pequeños, tú lo vas a recompensar. Porque tú no eres deudor de nadie, Padre Santo, Señor Jesús. Y te damos gracias por esa biblioteca tan hermosa, porque ahí podemos encontrar toda la verdad de lo que a ti te gusta. A ti te encantan los libros, te encanta la escritura, te encanta dejar constancia de tu voluntad en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hemos estado aquí reunidos. Gracias porque tú nos has llenado con tu palabra, tú nos has llenado de gozo con tus verdades, con tu escritura, porque todo lo que está escrito aquí está escrito con tu dedo, Señor. Y nosotros lo creemos y por fe lo creemos. Y creemos que todo lo que tú dices es verdad. Y confiamos en ti, en que pronto estaremos contigo, Señor. Señor, te pedimos por nuestros seres queridos, Padre, que ellos también puedan estar escritos en el libro de la vida y escapar de este lago de fuego eterno donde, como tú dices, la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y el sufrimiento es un sufrimiento eterno. Padre, nosotros queremos estar en la Nueva Jerusalén, mi familia y nosotros, nuestras familias y nosotros, porque nosotros creemos lo que dice tu palabra, lo que tú escribiste aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros lo creemos firmemente, Señor. Gracias por todo. Acompáñanos a nuestros hogares y bendícenos hasta la semana que viene. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.